Hermanos, buenas tardes. Nuevamente aquí con el gozo de compartir un poco de la palabra del Señor, de lo que Él ha puesto en mi corazón, que comente con ustedes, pues en estos tiempos que estamos viviendo, estamos conviviendo mucho con la familia, estamos conviviendo mucho con nuestra esposa, con nuestros hijos, y pues es necesario meditar sobre la palabra. Les invito, hermanos, en estos momentos a que tengamos una palabra de oración para pedir que sea el Señor el que lleve este tiempo de meditación en su palabra. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente en comunión, en contacto contigo, Padre Celestial, a través de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que seas tú quien nos hable en estos momentos, Señor, que seas tú quien nos dé de acuerdo a la necesidad que tengamos, que nos des esa palabra vida, Señor, esa palabra edificante, y que podamos entender, Padre Celestial, qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, y te pido, mi Señor, que seas tú el que hable. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace poco, hermanos, escuché bueno, una ilustración que nos hablaba acerca de cuando Leonardo da Vinci escuchó acerca del hijo pródigo y le inspiró tanto que quiso dejarlo plasmado en una pintura y se dio a la tarea de buscar un modelo para poder ilustrar a ese hijo pródigo que regresó a casa de su padre. Cuenta la historia de esta ilustración que él anduvo buscando, pues la persona idónea, la persona ideal para poderlo plasmar en su pintura. Anduvo buscando varios días, mucho tiempo, y dice que al final de cuentas, al pasar por una plaza, encontró a un mendigo, a una persona pues sucia, andrajosa, y de inmediato le vino a la mente que él era el modelo que estaba buscando. Se emocionó tanto que le dijo: necesito verte en mi estudio, necesito que te presentes pues el día de mañana para poder hacer una obra, una pintura. La emoción de Leonardo fue tanto que le dio dinero para que no faltara a la cita. Y así fue. Al día siguiente, pues él, a la hora que acordaron, llegó a su estudio, se presentó, tocó la puerta. ¿Y cuál fue la sorpresa de Leonardo da Vinci? Al abrir la puerta, encontró a una persona con el rostro limpio, afeitado, con ropa limpia. Y pues, ¿qué es lo que sintió Leonardo en ese momento? Le dijo prácticamente: ya no me sirves para lo que necesito. Te necesitaba tal y cual como estabas el día de ayer, todo sucio, todo andrajoso, para poder plasmar lo que él tenía en mente, en su pensamiento, para transmitirlo a la demás gente. Y es algo que nos inspiró, que me llevó a pensar cómo es que nos presentamos nosotros muchas veces delante del Señor. Cómo es como que nos presentamos como padres, como hijos. Cómo podemos nosotros, más bien enfocándonos como padres, cómo presentamos a nuestra familia delante del Señor. A Leonardo da Vinci ya no le sirvió este modelo, pero sin embargo nosotros, cuando nos presentamos delante de nuestro Señor, Él sabe quiénes somos, Él sabe qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos. Antes de expresarlo, Él sabe qué es lo que hay en nuestros corazones. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención, y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y me voy a permitir leer este pasaje, hermanos, para entrar un poco a lo que es el tema de hoy. Lo voy a leer a partir del 21. Es un pasaje corto, y es en donde nos dice que nunca os conocí, así se titula esta porción de la palabra del Señor. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, con nuestras familias? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestra esposa o viceversa, con el esposo, con los hijos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí las palabras del Señor son muy duras, son muy fuertes, y dice que en ese momento él nos va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas de las veces, pues nosotros nos comportamos de una forma muy religiosa. Es cierto, acudimos a la iglesia, a los cultos, a los servicios, ofrendamos, diezmamos. Es más, muchas veces, y lo digo por mí, hermanos, damos clase, damos algunos testimonios de lo que ha sido nuestra vida, pero ¿qué tan abiertos somos delante del Señor? Sabemos que el Señor es omnipotente, el Señor es omnipresente, sabemos que es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está en todos momentos. Pero qué tan sinceros somos nosotros delante del Señor? La ilustración que les mencionaba al inicio nos habla de una persona que pues era indigente y así vivía. Y era lo que el pintor quería como modelo. Pero muchas veces nosotros igual nos presentamos delante del Señor, con una máscara, con una cara de alegría, con un corazón sincero, con un corazón pues aparentemente que muestra esa apertura que tenemos hacia el Señor. Pero pues la verdad solamente nosotros, nuestra esposa, el esposo y los hijos, sabemos cómo es nuestra vida día con día. Y esta porción de la palabra del Señor me pone mucho a pensar, en donde pues se le dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y cuando leemos esta porción de la palabra del Señor, hermanos, muchas veces nos ponemos a pensar en las personas que actualmente se llaman profetas, que actualmente se llaman, pues se ponen títulos que no les corresponden. Pero nuevamente, y a lo mejor soy muy reiterativo en esto, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, y lo sabemos, lo hemos estudiado, sabemos que nos está hablando a nosotros. La palabra de Dios no es para juzgar a los demás, sino que es para aplicarla en nuestras vidas. Y yo hablo con mucho temor y temblor en estos momentos, hermanos, porque pues las palabras que nos da el Señor, que nos va a declarar que nunca os conocí, eso no quiere decir que el Señor no sepa quiénes somos, sino que quiere decir que qué tan sinceros somos cuando nos presentamos delante del Señor. Él nos da esa libertad de presentarnos delante de Él, pero ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo presentamos a nuestra familia? ¿Cómo es que llevamos a nuestros hijos? Es algo muy, muy duro, tal vez, pero pues aquí las palabras de estas personas que se presentan delante del Señor aparentemente suenan sinceras, que hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo que el Señor les pedía, pero sin embargo el Señor les está diciendo apártense. ¿Qué tan? Yo creo que esto nos debe de llevar a hacer un análisis concienzudo de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Qué tan sinceros estamos trabajando en lo que es la palabra del Señor, lo que es el camino del Señor? Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar, hermanos, un gran mandamiento que nos está dando el Señor. En el libro de Deuteronomio, en el versículo 6, nos da ese gran mandamiento, que debemos de amar a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. O sea, lo debemos de amar sinceramente, ¿sí? No tenemos que quedar bien con el hermano, con el diácono, con el hermano pastor, con nuestros maestros. No tenemos que quedar bien no tenemos que buscar la aceptación de los hombres. Tenemos que buscar la aceptación de nuestro Señor. Y aquí en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio nos lo dice. Me voy a permitir leer a partir del versículo 3. Nos dice, oye pues, oh Israel, cuida
de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nos está diciendo que las tenemos que vivir, dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Conocemos la ley de Dios, aunque sí es cierto, vivimos bajo su gracia, pero sabemos que su ley sigue vigente. Y nos está diciendo aquí que tenemos que mostrarnos ante nuestra familia, ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, vivir lo que nosotros ya sabemos. No es estar repitiendo como periquito, como merolico, todas las palabras del Señor, sino hay que vivirlas, porque nuestros hijos se quedan con lo que ven, no con lo que les hablamos. Es más fácil que nuestros hijos aprendan por el ejemplo que les damos que por lo que les estamos hablando. Dice así su palabra, que tenemos que repetirlas a cada momento, tenemos que atarlas como frontales, tenemos que estar viendo por las necesidades de nuestra familia, pero sobre todo sobre la necesidad espiritual que hay, que ellos necesitan. Entonces, hermanos, si bien es cierto, el Evangelio de Mateo nos da esas palabras tan fuertes, lo que tenemos que hacer es ser sinceros con el Señor. Lo amamos de verdad, lo amamos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y si encontramos algo en nuestro corazón, si encontramos algo que todavía nos está estorbando, pues tenemos que entregárselo al Señor. Solos no podemos, no podemos llegar a lo que el Señor nos está pidiendo. Y en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, versículo 28, podemos encontrar también, hermanos, esa promesa, esa bendición. Después de que el Señor les da les repite nuevamente todas las leyes, todos los ritos que se tienen que hacer, cuando habla con el pueblo, les da esta bendición, les da esta promesa. En el capítulo 12, versículo 28, nos dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos y después de ti para siempre. La promesa que estamos recibiendo, que estamos viendo aquí del Señor, Él la da y la da para siempre. Tenemos que guardar y estar escuchando constantemente la palabra de Dios y transmitiéndola a nuestros hijos, transmitiéndola para que esa promesa, esa bendición que nos da, podamos dar esa herencia de bendición a nuestros hijos, que ellos también amen a Jehová, pero no como una obligación, no como algo que sientan ellos que es pues difícil para ellos recibirlo y hacerlo. Con el testimonio que nosotros como padres les damos a nuestros hijos, ellos en un momento que el Señor ya tiene preparado, porque es la promesa que nos ha dado, ellos van a seguir al Señor también. Ahorita en estos tiempos que estamos conviviendo más con la familia, pues podemos darnos cuenta, hermanos, muchas veces a lo mejor o no lo sabemos o no queremos ver qué es lo que hacen nuestros hijos, qué es lo que comparten en las redes sociales, cómo es que viven, cómo es que hablan con sus amigos, cómo se desenvuelven, cuál es el lenguaje que usan, qué es lo que escuchan, qué es lo que leen. Y es algo que nos debe de llevar a pensar. ¿Qué es lo que les estamos transmitiendo nosotros a través del ejemplo que les estamos dando? Nos ven que, pues, seguimos lo que Dios nos pide. Él nos lo dice aquí en este versículo que acabo de leer. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando
para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien, ¿sí? Pero no es la bendición haz para nosotros. Nos está diciendo que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y después a las generaciones que vienen atrás. ¿Qué es lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos transmitiéndoles? Es bien importante el saber, el entender que, pues sí, nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Eh, pues yo me atrevería incluso hasta en un momento dado, pues buscar qué es lo que hay en el cuarto de mis hijos, qué es lo que hay en, en sus redes sociales, pero sobre todo, pues yo creo que muchas de las veces sí sabemos, pero no queremos ver qué es lo que hay, sobre todo en sus corazones. Como les decía al principio, a lo mejor muchas veces llegamos a presentarnos delante de los hermanos en la iglesia, pues con una careta, pero a ciencia cierta, los que saben cómo vivimos, cómo somos, pues es nuestra propia familia, hermanos. Y yo creo que sí es bien válido el reconocer algunas veces, pues, todo aquello que no hemos decidido a entregarle al Señor. Me acuerdo mucho del pasaje de Bartimeo, el ciego, cómo arroja su capa para presentarse delante del Señor. Cómo es que entrega todo lo que él traía en ese momento, decide a dejarlo para presentarse delante del Señor, para acudir al llamado que le estaba haciendo el Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar nosotros también, hermanos? ¿Cuántas situaciones que todavía no nos permiten estar delante del Señor, transparentes, delante del Señor, tal y como nosotros sabemos que Él sabe quiénes somos y cómo somos? Pero es por eso que nos lo dice. Jamás os conocí. ¿Por qué? Porque jamás nos presentamos con un corazón sincero, con un corazón limpio delante del Señor. Y yo creo que también valdría la pena en este momento decirle al Señor, si es cierto, hay muchas cosas que no te he permitido que entres, que las he querido solucionar, que he querido hacerlas, o pues esos pecados que todavía tenemos, venimos arrastrando y que no nos decidimos a entregarle al Señor. Pues en estos momentos, hermanos, yo les invito a que le entreguemos al Señor todo aquello que no nos permite presentarnos con un corazón sincero, con un corazón abierto, con un rostro tal y como somos delante del Señor. Tenemos que procurar que Él no, que esas palabras que mencionó el Señor en Mateo 7:23 no, no las aplique a nosotros. Y dice, y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, sobre todo pensar, o sea, pues a lo mejor suena egoísta, pero pensar, ¿tengo la salvación para mí? ¿Estoy seguro de mi salvación? Si es así, hermano, pues podemos seguir adelante. Si no, es el momento de detenernos y decirle, Señor, de veras aquí estoy, y caer rendidos delante de Él. Caer rendidos y entregarle todo aquello que sabemos que no es correcto, que no, que no permite que el Señor nos conozca tal y cual que como somos. Dice en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, nosotros ya conocemos, ya sabemos acerca de la palabra. Entonces, les invito nuevamente, hermanos, a presentarnos sinceros delante del Señor y entregarle todo aquello que no le hemos entregado para que Él nos conozca y nos reciba con los brazos abiertos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias porque sabemos, Señor, que tú traes algo nuevo a nuestras vidas siempre que leemos tu palabra. Aunque ya hayamos leído anteriormente estos pasajes, tú traes algo nuevo. Te pido por cada uno de mis hermanos que podamos presentarnos con un rostro sincero delante de ti y podamos seguir tus caminos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bendiga. Bendiga.